Muy buenas noches, gracias por acompañarme en este webinar. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, ya que hablaremos sobre nuestro retiro. Yo creo que es uno de los temas que la mayoría de las personas que estamos en la edad laboral nos preocupan mucho, sobre todo ante los cambios que ha habido en los últimos años. Y ante la insistencia de muchos de nuestros clientes en soluciones patrimoniales, decidimos crear este tutorial para darles algunas pautas e ideas que pueden ir trabajando para prepararse para ese momento tan importante que algún día llegará. Para nosotros en soluciones patrimoniales, el crecimiento de tu patrimonio es nuestra pasión. Por ello tenemos una serie de productos y servicios que pueden ayudarte a poder llevar a cabo tu misión o tu deseo patrimonial a buen puerto. Cualquier situación que requieras, estoy para servirte, tanto vía correo electrónico como en el teléfono que está en pantalla. Tu servidor es economista y soy aspirante a un Master in Business en la Universidad de Nahuatl del Sur. Antes, para entrar en materia, quisiera empezar por el contexto global. Todos sabemos que el 2008 fue un año extremadamente importante desde el punto de vista de la historia de las finanzas modernas, ya que tuvimos un crack muy importante en el mes de octubre. El 2009 se experimentó algo conocido como la Gran Recesión y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Y hoy en día estamos empezando a vivir en una realidad que es diferente a la que vivieron muchas personas en las décadas pasadas. Un punto muy importante es que se está viviendo una cuarta revolución industrial. Hay un poquito de dilemas, algunos autores o algunos estudiosos de la materia dicen que es, eh, es prematuro hablar de una cuarta revolución industrial, pero cierta o no, una cosa es cierta, hay un proceso de robotización de muchas actividades y automatización, lo que implica que millones de empleos están por desaparecer en los próximos años. Nuestra postura no es fatalista, al contrario, creemos que una vez que estos procesos se lleven a cabo, habrá nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, en este proceso de transición, tal como se vivió en la primera y sobre todo en la segunda revolución industrial, creemos que va a haber bastante dolor, ya que muchas personas no tienen las habilidades para el nuevo mercado laboral y muchos quedarán fuera del mismo. El sistema financiero después de la gran recesión está mucho más regulado, lo cual encarece sus costos operativos y algo muy importante es que las tasas de referencia son ultra bajas. Por lo tanto, los rendimientos que se solían tener en bonos de gobierno prácticamente son nulos. En algunos casos se habla de rendimientos negativos, como en el caso de la Unión Europea y algunos otros países como Japón, que no han logrado lograr salir del ciclo de tasas de intereses negativos reales. El crecimiento económico es mucho más lento, caso claro es China, y eso se está manifestando a nivel global con menos oportunidades de rentabilidad en términos, digamos, ordinarios. Lo más importante aquí es el desmantelamiento del estado de bienestar, ya que al desmantelarse el estado de bienestar quedamos expuestos muchas personas que solíamos estar cubiertos en el estado, digamos, eh, paternalista que existía y hoy en día las nuevas generaciones estamos sin las mismas coberturas que antes otorgaba el Estado. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Eh, Antes existía un sistema de pensiones que se basaba en que el Estado otorgaba una pensión vitalicia a las personas y que estas en teoría se sostenían en gente que estaba trabajando, era un sistema piramidal por así decirlo. Hoy en día no existe ese sistema. Antes existían lo que se llamaban plazas vitalicias, hoy ese sistema está dejando de existir y prácticamente tanto el sector privado como el público, el dinamismo que existe en los contratos, tanto de las empresas públicas como privadas, pues es mucho mayor y por lo tanto ya no hay compromisos a largo plazo como solían haber. Tiene cosas positivas, ¿no? Hoy en día hay oportunidades de crecimiento más rápido, sin embargo, también cabe destacar que el estrés social que se está viviendo por causa de la falta de certidumbre que muchas personas están acostumbradas, pues está cobrando cierta factura.
Ante esta situación, México, hablando puntualmente del sistema de pensiones en México, tiene un gran reto. Se habla que a partir del año 2021 habrá una crisis en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque habrá la primera generación de mexicanos que se jubilará bajo el sistema de las famosas AFORES. Cabe destacar que en Chile, que fue uno de los pioneros a nivel global, ya tienen algunos años con los primeros jubilados, no les ha ido muy bien que digamos, porque el ahorro ha sido más que insuficiente. Así que en los próximos años en México tendremos un problema, ya que habrá una gran cantidad de personas mayores que no tengan un ingreso por parte de su Afore para afrontar su vejez, y al no existir el sistema de pensiones como estaba en el antaño, que el gobierno te garantizaba sí o sí un ingreso mientras existieras, y aparte, una vez que fallecieras, a tu cónyuge, especialmente en este caso existía para las mujeres, en caso que el esposo falleciera, la mujer se quedaba con una pensión hasta que ella falleciera. Esto ya no está vigente. Ahora, sí existe pensiones, habrá pensiones en el futuro, pero estas pensiones se basan en el ahorro, no en los últimos salarios que se cotizó, lo cual pues implica que cada persona tiene que ahorrar para su vejez. Lo puedes hacer a través del sector público, pero tiene muchos limitantes y vamos a hablar algunas opciones para ello. Primero que nada, bueno, ¿qué puedes hacer para tu vejez? Hay algo bien importante en esta cuestión de la vejez, es que tenemos maneras de ahorrar, ¿no? No todo es, bueno, hay maneras, digamos, de diversificar, o maneras o opciones a buscar que te garanticen una vejez digna. Una de las más, digamos, las maneras más sabias es pues, generar algún tipo de patrimonio. Por ello, una opción son las bienes raíces. La verdad es que no es mala opción, pero el problema con los bienes raíces es que son poco líquidas. O sea, tienes que, en caso, o sea, puedes ahorrar y las bienes raíces suelen guardar, no siempre, porque los bienes raíces también bajan de precio, no siempre suben, eso es un mito, pero normalmente se ajustan a la inflación, así que puede ser que puedas resguardarte de la inflación a través de bienes raíces, pero cuando ocupes el dinero posiblemente tengas problemas para poder hacerlo líquido, por lo cual las bienes raíces no son del todo confiables en ese sentido para cuestiones de ahorrar para la vejez. Es una buena manera de hacer dinero, de diversificarse, de buscar crear cierto patrimonio, pero cuando hablamos de temas de vejez tienen una limitación. Otro aspecto es hacer un negocio. Digamos que esa es una parte muy interesante. Hacer negocios, si te gusta el mundo emprendedor, si te gusta el mundo empresarial, siempre es buena opción empezar tu propia empresa. Y si ya eres empresario, ya sabes a lo que me refiero en este punto. O sea, hacer dinero, una de las mejores maneras es teniendo la propia empresa. Si se te complica, hay franquicias. De hecho, aquí en Soluciones Patrimoniales te podemos recomendar algunas franquicias que pueden serte bastante útiles. Sin embargo, los negocios tienen ciclos. Entonces, un negocio para generar dinero, para generar riqueza, está excelente, pero para garantizar una vejez o garantizar una pensión, tiene también sus limitantes, ya que pudiera tronar, quebrar o tener algún contratiempo cercano al momento de la vejez, y ya no tener el tiempo como ya empresario y por tu ciclo de vida de recuperarte. Entonces hay que tener cuidado con la parte de las franquicias y los negocios, pensando en temas de retiro. O sea, para hacer dinero en el día a día normal está excelente, para hacer patrimonio está excelente, pero ya cuando hablamos del tema de garantizarte una vejez digna, sí tenemos que tener cuidado con ello. En el caso de los bonos de gobierno, eh, pues sí vale la pena, son en teoría muy seguros. México ha caído en impago, no sería algo extraordinario, aunque ahorita las finanzas públicas se pueden considerar sanas. Puedes pues, comprar bonos en caso de en dólares, pero los rendimientos pues son prácticamente nulos, ¿no? Y la verdad es que no es mala idea bonos de gobierno, pero el rendimiento la verdad es bastante bajo, y implica, si quieres comprar bonos directamente, normalmente pues implica capitales fuertes. Hay instrumentos que replican los bonos, pero
requiere muchísima disciplina y paciencia, ya que los rendimientos son bastante bajos y básicamente es recuperar inflación. La bolsa de valores, bueno, es excelente para generar patrimonio, pero el horizonte es bastante largo y al final del día es excelente para crear riqueza, pero tenemos la limitante de las implicaciones de la vejez, en el sentido de que cuando uno invierte en este tipo de instrumentos, simplemente generas dinero, o sea, tienes que tener un dinero, lo inviertes, te genera un rendimiento, pero en caso, por ejemplo, de una invalidez, simplemente no hay una cobertura. Entonces, si dejas de producir porque caes en una situación donde ya no puedes trabajar, pues no puedes generar capital nuevo, entonces sí tienes una complicación para lograr el objetivo de retiro. Por eso tenemos que tomar en cuenta no solamente el rendimiento, sino la manera de garantizar que pase lo que pase, puedas poder acumular y puedas garantizar que al momento de retirarte tengas una cantidad de dinero fija que te permite afrontar tu vejez. Y te vamos a explicar por qué en ese sentido. Los fondos de inversión son mucho mejores que la bolsa en cuanto a que si no tienes experiencia ni tiempo ni te quieres desgastar, pues son instrumentos muy buenos porque metes el dinero y ellos trabajan para ti. O sea, al momento que tú contratas un fondo, tienes expertos detrás que se dedican 24/7 a buscarte rentabilidad. Entonces, son muy buenos cuando no eres una persona que quieras involucrarte mucho en el proceso de inversión. Y la otra es la pensión privada, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El público objetivo de las pensiones privadas son personas que quieran tener bajo su control su futuro financiero. Aquí quisiera hablarte un poquito de este libro. Te lo recomiendo ampliamente. Se llama La riqueza en 4 pisos, por el señor Javier Servia. Él tiene un programa en CNN bastante bueno. Yo lo recomiendo, está muy interesante. Y bueno, voy a tomar de este libro una gráfica. Recomiendo el libro, cómprenlo. Está bastante, va a ser una inversión que realmente se paga. El libro se paga solo. La verdad, con todos los conocimientos que van a adquirir, a ponerlos en práctica, realmente es un libro que son de esos que tienes que tener como de cabecera. Entonces, él tiene una grafiquita dentro de ese libro muy interesante que habla de la relación que existe en el consumo y la relación que existe en la edad y la capacidad de generar ingresos. Obviamente yo no voy a estar enfocando este punto en el consumo, sino en la capacidad de ahorro. Miren, cuando nosotros tenemos, digamos, antes de los 15 años o antes de la adolescencia, no generamos ingresos. Durante la adolescencia, algunas personas generan ingresos, otras no. De hecho, todavía hay gente que la gráfica se puede ir todavía hasta los 25 años, porque todavía no generan ingresos, aunque ya consumen, ¿no? Y lo importante que quiero que observen es a partir de los 20, en la gráfica hasta los 40, si se fijan, a partir de los 20, pues hay ingresos. Empiezas a ver, sales de la universidad, empiezas a trabajar. Hay una etapa entre los 20 y los 40, es como que los ingresos inclusive hasta bajan. Eso se debe a que, pues, tienes hijos. Entonces, cuando tienes hijos, sueles descuidar la parte laboral muchas veces, te absorben. Hay embarazos, por ejemplo, el caso de las mujeres que no pueden trabajar adecuadamente porque son de cierto riesgo, la lactancia. Entonces, a veces la capacidad de generar ingresos se detiene un poco, pero lo interesante es a partir de los 35, 40, cuando normalmente las personas generan mayor ingresos porque tienen un equilibrio entre ya cierto grado de responsabilidad, experiencia, enfoque, relaciones, o sea, que te permiten que tu mundo laboral pues, tenga una ampliación interesante, pero a partir de los 60 los ingresos suelen empezar a bajar porque las personas dedican menos tiempo al trabajo, porque las personas empiezan a enfocarse a otro tipo de actividades, ya que su cuerpo también empieza pues, a decaer un poco. Y desde luego, pues los hijos ya saliendo de la universidad, ya es otra dinámica de vida. Y a partir de los 65, teóricamente, las personas dejan de producir y dejan de consumir tanto y empiezan más a enfocarse pues, en el proceso de cerrar su ciclo de vida. Aquí el asunto que quiero resaltar es el siguiente. Si partimos de lo que platicamos ahorita, el sistema de pensiones está, o sea, ya no hay pensiones en el sentido que estamos acostumbrados, ¿no? Que había una garantía de parte del gobierno o de las instituciones
que se encargaban de gestionar las pensiones, de que en los últimos años que trabajabas, tu salario promedio era el que garantizaba el sueldo independientemente de cuánto habías producido o cuánto habías ahorrado. Hoy cada quien tiene que ahorrar. Y las edades óptimas para ahorrar, pues es a partir de los 20 años, pues, según la gráfica, y obviamente hasta los 65. Si ustedes observan con detenimiento, es una etapa muy puntual en la vida donde el ser humano genera la mayor parte de su dinero o de su riqueza. Entonces, tenemos que saber cómo administrar esa etapa para poder maximizar eh, el obtener un dividendo que nos permita en su momento generar el ahorro para poder disfrutarlo en la vejez adecuadamente. Si no sabemos aprovechar esta etapa, difícilmente podremos garantizar una vejez digna. Yo recomiendo otro libro que es el de Pequeño Cerdo Capitalista, es un libro muy comercial, el de La riqueza en 4 pisos. La verdad es un poquito complicado de encontrar en ciudades que no sean la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, pero por internet te llega en paquetería, no hay problema. En el caso de Pequeño Cerdo Capitalista lo pueden encontrar casi en cualquier lugar. Es un libro muy comercial, pero pese a que es un libro muy ligero, realmente está muy bien elaborado y realmente puede darte información útil para las cuestiones del retiro. Ahora, vamos a hablar sobre la pensión privada. La pensión privada puede ser en pesos o en dólares. La recomendación es bien sencilla. Si tú tienes tus ingresos en pesos, págala en pesos y ahorra en pesos y gana en pesos. Si tú tienes ingresos en dólares, puedes darte el lujo de ahorrar en dólares. La verdad es que lo interesante de ahorrar en dólares es que al momento de que te paguen, te van a pagar conforme el tipo de cambio. Entonces, si ahorraste cuando el dólar estaba no tan caro, pues al momento con los años, en teoría, el dólar va a estar más caro, entonces vas a poder ganar. Pero el asunto es que cuando ahorras en dólares no te pagan intereses. O sea, la ganancia está por diferencia del tipo de cambio. Entonces, se vale como instrumento de protección. Un dólar es mucho más, en teoría es un poquito más, es mucho más estable que el peso, definitivamente, porque es una moneda dura, pero en realidad te van a terminar pagando en pesos. El asunto es que es un instrumento que replica el tipo de cambio, pero en realidad no te van a resguardar el dinero en dólares ni te lo van a dar en dólares. Entonces, vale la pena realmente ponerlo en la balanza y pues en pesos te van a pagar intereses, te van a pagar la inflación y por lo menos normalmente te pagan un poquito más de la inflación. Algo bien importante en este tipo de pensiones privadas es que tienes que tener algo bien claro. Las pensiones privadas no es para hacerte rico. ¿Quieres hacerte rico? Bueno, para hacerte rico te presento opciones de inversión como bienes raíces, negocios, bonos, bolsa de valores y diferentes instrumentos que te pueden permitir hacer dinero, pero no es para hacerte rico. Lo que es la pensión privada tiene un objetivo. Mira, hay una cosa bien importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de pensiones, que es la invalidez. Este tipo de instrumentos está pensado para que ahorres y te llegas a una edad, te retiras y vas a tener una pensión el resto de tu vida. En este proceso, en el ideal, eso es lo que la mayoría de las personas van a vivir y espero sinceramente que tú y yo lo vivamos así. Pero en la práctica no siempre sucede. En la práctica hay muchas cosas en la vida que a veces no están planeadas y que suceden. Entonces, una de esas cosas se llama invalidez permanente. ¿Qué significa eso? Que si tú estás trabajando y de pronto tienes alguna situación que ya no te permite trabajar de manera permanente, si tú estás creando patrimonio, de la manera que estábamos platicando, por ejemplo, una bien raíz, ya no trabajas, ya no generas más dinero, ya no puedes valerte por ti mismo, va a ser muy complicado que sigas invirtiendo en bienes raíces, inclusive a lo mejor hasta las terminas vendiendo para subsistir y pues tu vejez va a ser una vejez con complicaciones. En el caso de un negocio, en el ideal los negocios se gestionan solos, puedes tomar dividendos y vives feliz, pero en la práctica los negocios no se hacen solos. Los negocios requieren que el dueño esté ahí. Hay un factor en los factores productivos que se conoce como emprendimiento. O sea, puedes tener capital, puedes tener trabajo, puedes tener lo que son los medios de producción famosos, pero si no tienes el factor emprendimiento, los tres no generan riqueza sola. O sea, el trabajo,
de capital y lo que son los factores productivos o los medios de producción, si no tienes el factor de emprendimiento en medio, no se hace la masa. Entonces ocupas a alguien que dirija. Entonces, si tú eres el que diriges y te quedas con alguna incapacidad que no te permita trabajar, pues creo que el problema va a estar bastante severo porque no solamente puede ser que te quedes sin empresa, el problema es que no vas a generar ni para hoy y mucho menos para mañana. Por eso es que, o sea, estos medios para invertir son excelentes para hacer dinero, pero no son los objetivos. El objetivo de un fondo privado de pensión es garantizarte tres cosas, mejor dicho. Una es que si ahorras lo suficiente tengas una pensión de por vida que te garantice una calidad de vida. La otra es que en caso que tengas un problema para generar el dinero porque tuviste alguna situación que no te permita seguir trabajando, si una invalidez, a todos modos, ¿qué crees? No tienes que ahorrar ya y aparte vas a tener a todos modos la pensión porque hay una cobertura. Esa es una de las cosas más importantes de tener en cuenta en una pensión privada. Te protege en caso de una contingencia que no quieres que suceda y que no deseamos que suceda, pero puede suceder. En caso de suceder, sí o sí tienes tu pensión. Eso es una de las cosas más maravillosas de este tipo de instrumentos. Y la última situación es que en caso que fallezcas, pues tus descendientes, principalmente en el caso de los varones, su esposa, o en el caso de las mujeres, su esposo, tengan por lo menos cómo afrontar la vejez también de una manera adecuada, como si hubieras ahorrado y vivido hasta el final. Esto es algo que, bueno, algunas personas lo ven como muy importante, otras no tanto, pero pues cuando uno está con una persona porque realmente la quiere y hay un amor, pues es un factor que genuinamente creo que cualquier persona que está en un contexto de, digamos, de una relación de afectiva importante, cuando realmente es la persona con la que estás conviviendo y compartiendo tu vida es tan importante para ti, creo que bueno, creo que cualquier persona en este contexto pues desearía que su pareja tuviera una vejez con dignidad. Y eso es uno de los objetivos de ese tipo de coberturas. Por eso, repito, no, este instrumento no es para hacerte rico, sino es un instrumento que te permite llegar a una vejez digna, sí o sí, ya sea ahorrando y llegando al fin término, que es la mayoría de los casos. En caso de una invalidez permanente, pues a todos llegas, o sea, y vas a tener tu pensión, aunque no la hayas ni siquiera aportado, porque la cobertura al tener la invalidez permanente te garantiza eso. Y en caso de fallecer, por lo menos tienes la tranquilidad en vida que tus seres queridos van a tener esa pensión en el momento oportuno, simplemente porque tú tuviste la precaución de hacer lo que era necesario. Ahora bien, vamos viendo cosas bien importantes cuando hablamos de pensión. Quiero mostrarte un ejemplo práctico. Este ejemplo práctico tiene algunos alineamientos importantes. Primero, vamos a suponer una inflación del 4%, un rendimiento del 1.8% sobre las primas anuales y una recuperación final de error del 126%. Eh, y algo importante es que si nos vamos al artículo 185 de la ley fiscal en México, después de los 60 años, al cobrar estos instrumentos, pues son libres de impuestos. Si lo cobras antes, va a haber una retención del 20%. Entonces, si es para la vejez, hay que tener el plazo mínimo hasta los 60 para que puedas disfrutar tu pensión con este estímulo fiscal. El ejemplo que estoy mostrando es de una persona que está ahorrando 8,500 pesos, el equivalente a 8,500 pesos mensuales, que sería una prima anual de 102,000 pesos. Puse este ejemplo. Es un muchacho, vamos a partir de un muchacho, un hombre de 30 años, ¿no? Fíjense bien, un hombre de 30 años tendría que ahorrar 8,500 pesos al mes, el resto de su vida laboral hasta los 60 años, para obtener una renta vitalicia, o sea, una pensión o una jubilación de 20,000 pesos mensuales el resto de su existencia. Esto es algo bastante abrumador porque en México la mayoría de la gente no te gana 8,500 pesos. Bueno, algunos te ganan eso o más, pero estamos hablando que el ahorro de la pensión sana, o sea, no debe pasar del 30%, 35% de los ingresos. ¿Y cuánto tendría que ganar un joven de 30 años para ahorrar 8,500 pesos al mes?
ojo, o sea, pongo este ejemplo por dos razones. Una, porque 20,000 pesos es el tope que normalmente están dando en este momento las pensiones públicas del IMSS o el ISSSTE, ¿no? Alrededor de 20,000 pesos es el tope en la mayoría de las pensiones. No son las mayorías que se pagan, digo, hay muchas pensiones con muchísimo menos, que pagan mucho menos, pero como que es el tope que puedes aspirar. Puse 20,000. Y al buscar que un joven de 30 años empiece apenas a ahorrar para su retiro, para tener los 20,000 que podría aspirar a través de un ISSSTE o un seguro social, pues son tiene que ahorrar 8,500 pesos al mes, es una cantidad fuerte. Entonces, eso es importante no para espantarte o para desanimarte, sino para que tengas conciencia de que entre más tiempo pase, va a ser más difícil que tengas una pensión digna. La suma asegurada, bueno, la suma asegurada es en caso de fallecimiento cuánto le van a otorgar a tu familiar. La prima acumulada es lo que estás pagando y se va acumulando lo que has ido pagando. Entonces, si ustedes ven la relación entre el año primero y el año 29, o sea, la prima acumulada es por mucho más bajo que lo que se te pagaría en caso que fallecieras a tu familiar. Entonces, creo que es una relación bastante positiva para ti como inversor, que se incrementa bastante la suma en caso que fallezcas y pues vale la pena este tipo de coberturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes el dinero en un CETE y falleces, pues el CETE sigue, o sea, el dinero, el capital está ahí y el interés del CETE está ahí y hasta ahí. Y acá no. O sea, tienes un rendimiento, pues, sobre la inflación, es menor que el CETE, si hay que ser honestos. Pero en caso de fallecimiento, es muchísima la diferencia en utilidad, por así llamarle. O sea, el rendimiento es mucho más alto, por mucho que un CETE y que inclusive la misma bolsa. Entonces, esa es la magia de las coberturas en el caso de los seguros. Obviamente no queremos fallecer, pero esto es en caso de que suceda, por lo menos el rendimiento por parte digamos, de lo que se paga como seguro, pues es bastante elevado y bastante significativo. Hay una cosa bien importante que tienen esos instrumentos que te estoy platicando. Sobre lo que tú vas aportando, genera un interés. Entonces, entre la suma de lo que tú aportas y el interés, pues se forma un capital. Sobre el capital se te puede prestar de una manera muy barata, sin siquiera puede estar en buró inclusive y te prestan. No es tu dinero en el sentido estricto. Bueno, es tu dinero porque tú lo ahorras, pero al final del día ese dinero ya no deja de ser tuyo porque está en resguardo, y ese dinero que generas con intereses y todo es como la garantía, por así decirlo, de un dinero que te presta la misma entidad financiera. Sobre este dinero o sea, la cantidad que te prestan es enorme. O sea, lo que tú aportas, si tú te das cuenta, comparado a lo que te pueden prestar, es bastante, bastante significativo. Esto es muy importante. No recomiendo que tomes prestado sobre esta línea porque es tu vejez, ¿no? O sea, si no pagas te lo van a descontar, entonces no te conviene. Pero en caso que tengas una contingencia en el camino, vale la pena tener este tipo de instrumentos. Más si eres empresario, todos los empresarios siempre traemos situaciones de liquidez, entonces, porque una inversión, situaciones, la nómina, entonces es mucho más barato, o sea, el 12% anual, que es lo que te está cobrando este tipo de instrumentos de interés. Cobrarte el 12% anual, esto es a partir del cuarto año, ¿no? Acá hay que aclarar esto del instrumento, pero es muy barato, es líquido, es sin garantías, bueno, que la garantía es tu propio dinero, y a final del día es una manera válida de poderse financiar. Está abierta la posibilidad y pues se vale jugar, se vale usar tu dinero, se vale apostar por tu proyecto, pero también hay que hacerlo con mucha responsabilidad. En cuanto, bueno, lo que platicábamos, suma asegurada, bueno, aquí estamos viendo algo interesante. Si tú, en este ejemplo, el muchacho aportaría 5,700,000 pesos, tendría intereses por 9,244,000 pesos. El capital con intereses son 15 millones de pesos. O sea, un joven a los 30 años tiene que empezar a ahorrar, o sea, de sus 30 a sus 60, va a ahorrar, o sea, tiene que poner 5,766,000 pesos para poder, junto con sus intereses, que son bastante buenos, 9 millones, tener un capital de 15 millones. Ese capital es el que
A partir de los 60 años le empezarían a pagar con ese capital, más los intereses que se sigan generando, es lo que le va a garantizar hasta los 99 años una renta mensual de 20,000 pesos. Ahora bien, se podrán preguntar, ¿y qué pasa si llego a los 60 y me muero a los 80? Bueno, a los 80, si tu esposa sigue viva, caso del ejemplo que es un muchacho, eh, estamos hablando que le van a seguir pagando. Ahora, la señora fallece a los 90, pues va a haber una diferencia a favor de la familia, o sea, los hijos, en este caso nietos, y se les puede entregar como herencia. Eso sí, si la persona vive 102 años, pues es hasta los 99 años. La ley y la legislación mexicana considera en la industria del seguro la muerte técnica a los 99. Así que después de esos años no se están contemplando mayores cálculos porque obviamente no estamos hablando de excepciones muy particulares. Ojalá sea tu caso, pero por lo menos hasta los 99 tendrás garantizado un ingreso. Em, bueno, ¿cómo se llama este producto? Nosotros vamos a recomendar en soluciones patrimoniales un producto que se llama retroactivo, que es muy puntual para esto que estamos platicando. Este producto tiene beneficios muy puntuales. Uno es el ahorro está garantizado hasta el final del plazo por contrato. Llueve, trueno, relampaguee, se devalúa el peso frente al dólar, hay inflación, lo que suceda. O sea, es un contrato que te garantiza te garantiza contractualmente un porcentaje de rendimiento sí o sí. En su momento la institución financiera tendrá que hacer lo que tenga que hacer para garantizar eso, pero lo logre o no, tiene la obligación jurídica de pagarte ese dinero. La suma asegurada puede ser tanto en pesos como en dólares. Yo recomiendo que sea de preferencia en pesos porque hay una cuestión aquí de tipo de cambio donde clientes en la práctica, si tienen, por ejemplo, suponer que el peso está en 10 pesos, se va a 16 pesos, entonces de la noche a la mañana si estaban pagando al año 100,000 pesos, pues tienen que pagar 160,000 pesos, si ven el punto. Entonces es un 60% más de la noche a la mañana. Entonces, si el peso se recupera para cuando te van a liquidar el instrumento, pues te van a pagar conforme al tipo de cambio y pues esos diferenciales no necesariamente van a estar a tu favor. Así que ten mucho cuidado con eso. Si ganas en dólares, digo, no hay tanto problema porque lo generas en dólares. Si se mueve el tipo de cambio, tú no estás ganando en dólares, los pasas a pesos, el instrumento los ajusta. Entonces, pero si ganas en pesos y vives en pesos, lo más sano para que no vayas a dejar de pagar el instrumento es que lo pagues en pesos. En el caso puedes elegir dos formas a la hora de que el producto venza. Es un pago en una sola exhibición y un pago en rentas vitalicias. La mayoría de los asesores te van a decir una sola exhibición, tú tienes tu dinero, tú sabes qué haces con él. Yo te voy a dar una recomendación muy diferente a los asesores convencionales. Vámonos a la gráfica, renta vitalicia. Mira, ¿quieres un ahorro para los 60 años y llevarte tu dinero? Bueno, hay instrumentos que son muy parecidos, de hecho son iguales prácticamente, pero que no tienen renta vitalicia y que puedes tomarlo. Entonces, toma eso. O sea, vámonos por instrumentos que no sean específicamente para retiro, que tengan las mismas características y que te puedan garantizar que te pase lo que pase, igual vas a garantizar un ahorro, pero lo importante es que cuando tú llegas a los 65 años o 60 años, tú garantices el resto de tu vida un ingreso. Hay que ver la realidad. Uno puede, ahorita que está joven, pensar que no importa, mira, vivo de mis dividendos, de mis rentas, en caso de que tienen bienes raíces, soy responsable, sé afrontar la vida, te creo. Pero acuérdate de algo, ya que llegas a una edad avanzada, dependes de terceros. Así como cuando tú tuviste tus hijos o tienes tus hijos actualmente y ellos dependen de ti, va a pasar ahora al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando tú en tu lucidez agarraste todo el dinero? Pues tomas riesgos, pasa lo mismo, te vuelves a exponer. Cuando tú más vas a ocupar la estabilidad de un ingreso seguro es cuando estás en un estado donde ya no puedes generar dinero. Entonces, el objetivo de ese instrumento es garantizarte la paz mental y financiera y real de que vas a tener un dinero en tu vejez. Por eso es importante.
que te vayas más bien por las rentas vitalicias. Es el objetivo de este instrumento, sustituye a la pensión que daba el gobierno sí o sí, pero independientemente de cuánto aportaba la persona. Ahora es al revés, tú tienes que aportar lo que tenía que haber aportado esa persona en su momento para garantizarte a ti mismo esta pensión. Entonces, mi recomendación es vender renta vitalicia. Si no quieres renta vitalicia, pues buscamos un instrumento que te dé más rendimientos. Al final del día, el objetivo es diferente. El objetivo es pensión. Bueno, ¿qué banco o qué aseguranza vamos a promover para este instrumento? Nosotros en Soluciones Patrimoniales nos tomamos muy en serio la parte de recomendar. Yo te voy a decir la verdad. Recorrí bastante, para este instrumento puntualmente, sí me di la tarea casi un año de estudiar diferentes contratos, diferentes aseguradoras, diferentes instrumentos, diferentes compañías, pero el que más me gustó fue Inbursa. La razón es muy sencilla. Bueno, aquí en México hay varias instituciones bastante sólidas. De hecho, sería exagerado decir que es la única en el mercado y que es la más sólida y que nunca va a quebrar, porque en realidad ninguna institución financiera, por más sólida que sea, puede garantizar su existencia permanente. Pero Inbursa tiene muchas características que nos dan la certeza y la tranquilidad emocional y mental que podemos hoy firmar un contrato con ellos y que dentro de 60 años van a seguir existiendo. Primero porque es un grupo financiero bastante robusto, en el sentido que tiene unas divisiones bastante amplias, muy diversificadas. Te recomiendo que entres al sitio web que pusimos aquí en el link, aquí abajito, que dice, se llama realstatesmarket.com.mx, y bueno, ahí está el link en completo sobre lo que es, habla sobre lo que, quiénes impulsan los mercados, ¿no? Y este artículo puntualmente te hace un análisis bien detallado de cuán robusto es Inbursa en cuanto a su estructura financiera. De hecho, es el banco con mejor nivel de capitalización, o sea, quiere decir que tienen bastante dinero, o sea, pueden dejar de pagarle a cierto grupo, o sea, tiene un margen muy amplio, puede caer en cartera a ciertas personas que son clientes, digamos, de crédito, y aún así Inbursa sobrevive perfectamente. En cuanto a la aseguranza, en cuanto específicamente a la división de seguros, tiene una calidad, un rating global. Esto fue el 13 de noviembre de 2008. Esto se cambia cada tanto tiempo. De MX AAA, que es el top en cuanto a calificación de riesgo en México. O sea, en México no hay más que este nivel. Este es el más alto que nos tiene Standard & Poor's para una institución financiera privada. Por lo tanto, el riesgo de impago de seguros Inbursa es prácticamente nulo, aunque sigue siempre existiendo en la vida real, ¿no? Yo te recomiendo que empieces hoy mismo. Como ya te diste cuenta, es bastante dinero que se ocupa ahorrar para una pensión de 20,000 pesos. Obviamente, yo te recomiendo que nos permitas darte una asesoría privada, porque el monto para ahorrar no es decir, quiero 20,000 pesos al mes y voy a tener que ahorrar tanto. Bueno, podemos hacer ese ejercicio, pero hay que ver si tu capacidad de pago da, o a lo mejor al revés. A lo mejor 20,000 pesos al mes queda bastante corto y tu capacidad de pago nos permite o mejor dicho, tu capacidad de ahorro permite aspirar a una vejez con una pensión mucho más alta. Eso nos los da tus ingresos. Podemos forzar un poquito la máquina, sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque estos instrumentos, así como te garantizan un rendimiento, también te piden al revés que tú garantices la aportación que tienes que dar cada año, cada trimestre o cada mes. Entonces, por ese lado, sí tenemos que ser muy responsables en el proceso. Bueno, mi nombre es Jorge Soto, de Soluciones Patrimoniales. Te invito a que me escribas a jsoto@solucionespatrimoniales.mx, o bien mándame un WhatsApp al 812-7333-694. Puede ser a cualquier hora y cualquier día de la semana. Si no te contesto rápido es porque posiblemente esté atendiendo a otro cliente, o bien esté grabando algún webinar o algún curso. Y bueno, cualquier cosa estoy para servirte. Espero que te sea útil para tomar decisiones financieras, lo que vimos el día de hoy. Antes que nada, agradecer tu tiempo y esperamos poderte servir.